Bien, chicos, esto va a ser la clase número 4. Recapitulando lo que habíamos hecho en la anterior clase, teníamos que para una resistencia de 380 de la viga, habíamos calculado estas propiedades, ¿no? De momento, propiedades de la viga, propiedades de la sección compuesta. Y estábamos haciendo la parte de lo que es netamente hormigón preesforzado. Por ejemplo, esta de acá de la sección compuesta, estos valores de acá son para una resistencia de 380. Entonces habíamos comenzado con una resistencia de 380. Como pueden ver, 8206 centímetros cuadrados, y para 380, 8206, ¿no? De la primera planilla. Entonces ya lo habíamos copiado todos los datos, habíamos procedido a hacer lo que es el cálculo de número de torones. En este caso no, vamos a empezar con una tensión miscible de 0.6 de FSU, que vendría a ser 11.385. Entonces, posteriormente podemos incrementar esta tensión admisible hasta un FS1 de 0.8 de FSY, de la tensión de fluencia de 13.662. Entonces, una vez sabiendo eso, vamos a comenzar con esta resistencia, ¿no? De tensión admisible de 0.6. Bien, entonces empezamos con 0.6 de FSU de tensión admisible, calculábamos el área de los torones y el número de torones. En este caso nos sale 53.35, redondeábamos al mayor de 54 y teníamos, ¿no?, la SR, P sub 0 y P sub 0 real. Esto lo mayorábamos un 20% de pérdidas, que es el mínimo para hallar lo que es el preesfuerzo final. Y así, ¿no? Y nos daba en este caso que en la fibra superior cumplía y en la fibra inferior no cumplía, dándonos una tensión diferida de tipo caso 2. Entonces, si era tipo caso 2, entrábamos aquí al P22 y renombrábamos, ¿no? El P1 vendría a ser el P22 porque estamos en un caso 2. Hallábamos con este P22, es decir, el P1, hallábamos el área de los torones de 40.33, ¿no? Para un tiempo es igual a 0. El número de torones te daba 40.86 y les había dicho que teníamos que redondear este valor al menor, ¿no? De 40. Y verificábamos si podíamos soportar la losa húmeda y el diafragma. Entonces, para verificar, teníamos que cambiar este de acá, que son el número de torones, por las que se están tesando en tiempo es igual a 0, ¿no? Como vemos es 40, entonces cambiamos por 40 y el P1 real vendría a ser este de acá. Verificamos en tiempo intermedio y en la fibra inferior nos salía que es mayor a 0, lo cual cumple, ¿no? Entonces ahora verificábamos en tiempo es igual a intermedio si podíamos tesar todos los torones. Esta verificación se la realizaba en la fibra superior, donde 35 es mayor a menos 30, ¿no? Que nos permite el hormigón, lo que resiste a tracción el hormigón, en otras palabras. Entonces veíamos que cumplía y tesábamos los torones restantes, ¿no? Cuando cumple podemos tesar todos los torones restantes. Por ende, aquí en tiempos iguales a 0 habíamos tesado 40. Acá teníamos un total de 54, por ende teníamos que tesar 14 torones más, ¿no es cierto? Entonces, en la fibra inferior igual veíamos que cumplía, teníamos en tiempo igual a infinito, teníamos estas tensiones, ¿no?, en la fibra superior e inferior. Y verificábamos la rotura, donde determinamos el momento último actuante y determinamos, ¿no?, el peralte efectivo, la cuantía, la tensión interior de corte y el A, ¿no?, donde en este caso era mayor al espesor de la losa, que es 17. Entonces estábamos en un caso 2, donde el caso 2 A es mayor al espesor de la losa T, ¿no es cierto? Entonces calculamos el momento último resistente
para el caso 2 y veíamos que no cumplía. Entonces, como no cumple, hallábamos un nuevo F'C para que cumpla la condición. Entonces, este nuevo F'C nos salía que es 540. Ya habíamos quedado que la primera iteración sería, ¿no?, de un F'C igual a 550. Les había dicho que siempre redondeen, ¿no?, de 10 en 10, múltiplos de 10. Y eso, 500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Primera iteración. Entonces, la primera iteración tendríamos que trabajar con 550. Y esto y eso, ¿no? Esa era la primera iteración. Entonces, lo que yo les decía era que cada vez que una verificación no cumplía, hallábamos un nuevo parámetro que lo haga cumplir, y eso vendría a ser la primera iteración. Entonces, esta yo lo guardo, en este caso lo voy a guardar en el escritorio, lo voy a llamar primera iteración. Esto nos va a servir posteriormente para que puedan copiar ustedes, ¿no?, de la primera iteración, es decir, de la primera planilla, copiar luego la segunda planilla respectivamente, ¿no?, de la segunda iteración. Y eso, entonces lo guardamos. Acá podemos poner, ¿no?, 550, que vendría a ser la resistencia F'C, y listo. Guardar. Está un poco lento. Y listo, habíamos quedado ahí. Entonces, habíamos dicho que teníamos que trabajar con 550. Nos vamos acá arriba, cambiamos esto a 550 y les había dicho que esta resistencia, al incrementar a 550, afectaba directamente a este valor de acá, ¿no?, al factor de proporcionalidad de la sección compuesta del new. Entonces, para poder hallar las nuevas propiedades de la sección compuesta, esta de acá la tendríamos que cambiar por 550. Lo cambiamos y automáticamente las propiedades de la sección compuesta igualmente se iban a modificar. Entonces, ¿no?, veíamos acá de 0.8 prácticamente ha bajado a 0.7, ¿no? Entonces, este new hace que el ancho de la losa efectiva reduzca. Esto, no, el ancho efectivo, por ende, las propiedades de la sección compuesta también van a reducir. Entonces, solamente afectaría en lo que es las propiedades de la sección compuesta. Copiamos el área de la sección compuesta, control C, control V, copiamos su inercia de la sección compuesta, y así, ¿no?, todas las propiedades. Como pueden ver, el nuevo ancho efectivo es de 130,
lo cual ha reducido, ¿no?, de 156 a 130. Entonces, solamente cambian esos datos de la sección compuesta y igualmente, ¿no?, esta resistencia hay que cambiar de 380 a 550. Hacemos nuevamente el proceso del cálculo de la armadura. Seguimos trabajando con una tensión admisible de 0,6 de FSU, esta de acá, y el nuevo número de torones en este caso es de 54, lo cual tendríamos que redondear a 55. Seguíamos, ¿no?, en un caso 2 donde la fibra superior cumple y en la fibra inferior no cumple, tensiones diferidas caso 2, P1 vendría a ser el P22 porque estamos en un caso 2. Hallábamos para un tiempo es igual a 0 el número de torones, en este caso es de 52 torones, redondeando siempre al menor, ¿no? 52 torones. Acá esto igual lo podemos cambiar a 52 para verificar, ¿no? Esta parte solamente es para verificar, no va a influir en lo que es el cálculo. Entonces, verificamos, ¿no?, con 52 torones en la fibra inferior, que es la que estaba fallando, es 238 y acá es 242. Entonces 242 es mayor a 238, sí estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, igualmente ahora, estos 52 torones tenemos que cambiarlo acá, donde dice 40 torones. Ahora ya no son 40, ahora son 52 torones en tiempo es igual a 0. Entonces verificamos en tiempo es igual a intermedio, vemos que cumple, verificamos si podíamos testar todos los torones. Igualmente estamos cumpliendo, ¿no? Entonces podemos testar todos los torones. Estamos testando en este caso 52 y tenemos un total de 55 torones. Entonces faltaría testar 3 torones más, ¿no? Testamos 3 torones más, verificamos en tiempos igual a intermedio en la fibra inferior. La nueva resistencia es de 550 y acá estamos con 209, ¿no? Estamos cumpliendo. Entonces, cumple y las tensiones en este caso en tiempo es igual a infinito es de 152 en la superior y 4.1 en la fibra inferior. Entonces verificamos nuevamente rotura, teníamos el momento actuante de 1.565.000, determinamos el valor de A y sigue siendo mayor al espesor de la losa, por ende estamos en un caso 2 nuevamente. Nos vamos al caso 2 y vemos que el momento último resistente 2 ahora es mayor, ¿no?, de 1.593.000 y estamos cumpliendo. Entonces esto ya lo borramos y ya estamos cumpliendo con una resistencia de 550 de G'(C) de la viga. Entonces pasábamos al método de la tarjeta. Esto ya les había explicado que tenían que hacer las verificaciones en la losa, en la fibra superior, que es esta de acá, y en la fibra inferior, que es esta de acá. En la fibra superior teníamos que cumplir que esto sea mayor a la real, ¿no?, que existe en la losa. Entonces estamos cumpliendo. Las tensiones en la fibra superior de la viga igualmente, ¿no? La real, la tensión en la fibra superior es de 126 y la admisible es de 247, por ende estamos cumpliendo. Y en la verificación de las deflexiones habíamos dicho que el módulo de elasticidad del hormigón, como esta verificación es en tiempo es igual a 0, en tiempo es igual a 0 prácticamente es a los 7 días donde se va a empezar a testar ya los torones. Por ende, a los 7 días habíamos dicho que la resistencia de la viga no es F'(C) de la viga total, es un FCI que es 0.8 de F'(C) de la viga, ¿no es cierto? Entonces, en tiempo es igual a 0, se recuerdan de las tensiones diferidas, habíamos testado 52 torones, ¿no es cierto?
Entonces es importante cambiar esto. P1 en tiempos igual a 0 es de 52 torones. Calculamos el peso propio de la viga y así. Y verificamos, ¿no?, que el delta P menos el delta debido al peso propio sea menor o igual a la deformación admisible. Entonces, con un P1 de 52 torones, nos daba que la resta es de 7.287, la cual es menor a la admisible, ¿no es cierto? Entonces estamos cumpliendo. Y la verificación en tiempos igual a infinito, habíamos dicho que en tiempos igual a infinito, la viga ya ha alcanzado su resistencia máxima, que es a los 28 días aproximadamente, ¿no? Entonces trabajamos directamente con F'(C) de la viga. Y este vendría a ser el modo de elasticidad del concreto. Entonces, estas de las cargas lineales de la losa húmeda del diafragma ya les había explicado. Y verificamos, ¿no? En tiempos igual a infinito, el delta debido al preesfuerzo tiene que ser mayor o igual a la suma del delta G más el delta B. Entonces, el delta PI, o el delta debido al preesfuerzo, es 5.2. Tiene que ser mayor a la suma del delta G más delta B, que es 7.6, lo cual no cumple, ¿no?, como dice acá. Entonces, lo que les había dicho es que necesitábamos hallar un X, que no es más que la resta de delta G más delta B menos el delta PI. Es decir, nos falta deflectar la viga hacia arriba 2 centímetros más. Entonces, en función a este X, calculamos un delta P. Este delta P es la cantidad de preesfuerzo necesario para poder deflectar la viga hacia arriba 2 centímetros más. Entonces, si no queremos aumentar el número de torones, una solución económica es aumentar la tensión admisible, les había dicho, ¿no? Entonces, la tensión admisible necesaria para poder cumplir con esta condición es, ¿no?, el P⁻0, que es el inicial que teníamos en un principio, más un delta P que necesitamos, un delta de preesfuerzo, dividido entre el AS real de los torones. Es decir, este ASR real pertenece a los 55 torones, ¿no?, que tenemos en total. Entonces, no queremos aumentar estos 55 torones, por ende, tendríamos que aumentar un FS, ¿no es así? Es eso lo que estamos calculando. Estamos calculando el FS necesario para poder aumentar este delta P. Entonces, nos sale que el FS necesario es de 16.410.31. Entonces, les había dicho que teníamos tensiones admisibles de, vamos a ver acá arriba, acá están las tensiones admisibles. A lo máximo que podemos aumentar es a una tensión admisible FS1, ¿no es así? Entonces, la cual es de 13.662. Es menor a la que hemos calculado que es necesario. Entonces, no podemos aumentar la tensión admisible a 16.000. Por ende, lo que vamos a hacer es aumentar al máximo que podríamos aumentar, que es este valor de 13.000. Entonces, de 11.000 de tensión admisible, ahora lo que vamos a trabajar es con 13.000. Entonces nos vamos acá abajo, de flexiones. Entonces, como dice acá, la que necesitamos de tensión admisible es 16.000. A lo máximo que podemos aumentar es a 13.000. Por ende, trabajamos con FS1, que es igual a 0.8 de FSY, ¿no es cierto? Entonces, vamos a nombrar una nueva variable que vendría a ser la tensión admisible, es igual a la tensión admisible 1. Entonces ya estamos cambiando, y ahora este nuevo número de torones que necesitamos la vamos a calcular, ¿no?, con este, es decir, tenemos un delta P, y con la nueva tensión admisible pasamos a calcular la cantidad de torones que necesitaríamos. En este caso, el nuevo número de torones es de 20.22, prácticamente 21 torones más, ¿no es así? Entonces,
una opción es esa, aumentar esa cantidad de torones. Entonces, otra opción es hacer, la cual les recomiendo que hagan, es hacer el diseño por deflexión. ¿Por qué? No se van a confundir aquí. Los 55 torones que habíamos calculado, la habíamos calculado con un FS de 11.000, ¿no es cierto? Que era la primera tensión miscible. Pero si la calculamos con el P sub 0 inicial con la tensión FS1, que es la nueva tensión que estamos utilizando ahora de 13.000, esto hubiera sido prácticamente, me imagino, un 43, 44. Entonces 43 más 20 más 21 vendría a ser 60 y algo, ¿no? Entonces es eso. Es por eso que les recomiendo que trabajen directamente con esta de acá, y esto es solo para que lo obvien, ¿no? Es más, lo podemos obviar y pasamos directamente al diseño por deflexión, donde vamos a calcular el P sub 0 necesario en función a la fórmula de la deflexión, donde les había dicho que vamos a igualar directamente a la deflexión necesaria, ¿no?, que tenemos que cumplir. Por ende, para cumplir esa deflexión necesitamos un P sub 0 de 890.000 kilogramos. Entonces el ASR real necesario para cumplir con esta deflexión es de 65 centímetros cuadrados. En este caso podríamos cambiar esto a FS, ya que el nuevo FS que estamos utilizando ahora es esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo. Entonces, el nuevo número de torones vendría a ser 66.06. Prácticamente les recomiendo que redondeen al mayor, en este caso 67. El número de vainas ahora es de 6 vainas. El número de torones real es de 67, ¿no?, en función a esta de acá. A esta de acá. Esto hay que cambiar. Y tenemos 67 torones. En base a este número de torones calculamos el AS real, el P sub 0 real y así. Ahora, en base a este P sub 0 real podemos calcular lo que son las pérdidas. Tenemos el modo de la elasticidad nuevamente del hormigón y tenemos esta relación μ, ¿no?, que ya les había explicado, que es la relación entre el modo de elasticidad del acero y del concreto. Ya habíamos calculado igualmente las pérdidas, ¿no?, donde se les había explicado paso a paso en qué consistía: deslizamiento del anclaje, acortamiento elástico del hormigón y pérdida por fricción, las cuales estas tres de acá son pérdidas instantáneas que ocurren cuando se está atezando los cables con el gato. Entonces, y las siguientes pérdidas, que vendrían a ser de flujo plástico y pérdida por contracción y pérdida por relajación, son pérdidas diferidas, lo cual significa que dependen del tiempo. Una forma de explicarles eso sería que tenemos, ¿no?, acá el eje Y y el eje X, donde el eje Y vendría a ser las tensiones, ¿no?, que existen en el cable, FS, y esto podría estar dado en el periodo de diseño o tiempo, también se podría decir. Entonces esto en variable tiempo, entonces podríamos decir que para un periodo de diseño de 30 años se daría así, ¿no? Las pérdidas en tiempo igual a cero. En tiempo es igual a cero, las pérdidas instantáneas van a ocurrir de esta manera. Es decir, tenemos una tensión inicial en el gato que se denomina FG de gato. Tensión en el gato. Tenemos una tensión final, SF,
que vendría a ser la tensión final en los cables, y a partir desde este punto es donde se empiezan las pérdidas diferidas, es decir, esta parte de acá son las pérdidas instantáneas. Pérdidas instantáneas, ¿no? Que no ocurren en el tiempo, ocurren en el momento en el que se está tensando el gato. Es por ende que estas pérdidas no se la tomen en cuenta en el diseño, porque no afecta, ¿no?, en la vida útil del diseño. Entonces, partimos directamente de lo que son las pérdidas, que vendría a ser este intervalo, pérdidas diferidas. Y eso. Entonces el diseño solamente se le realiza con estas pérdidas diferidas. Eso sería una explicación. Y ya está formulado para que se los calcule todo. Y teníamos una pérdida total de 45, ¿no?, la suma de las instantáneas y las diferidas. Y habíamos dicho que, recalculando el preesfuerzo final, para hacer ese recálculo solamente necesitamos las pérdidas diferidas. Entonces, que es la suma de las últimas tres, ¿no es cierto? Entonces, el porcentaje de estas pérdidas es de 17.44 y tenemos un delta P total de 17, ¿no?, que está acá. Y les había dicho que la norma esto nos recomienda, ¿no?, en caso de que queramos hacer un prediseño directo en base a esta fórmula que ya les había explicado igualmente, donde es de 19.41, que es prácticamente, creo que es de donde saca el ingeniero, ¿no?, que es un equivalente de un mínimo del 20%, es decir, mayor o igual a 20% que nos decía el ingeniero de pérdidas, ¿no? Entonces, pero calculando las diferidas, vemos que es una pérdida de 17.44, que es menor al 20%. Entonces, teníamos un delta P total, que era el máximo, ¿no?, de estas tres de acá, es decir, máximo de 20, que es el mínimo, el delta P de la norma y el delta P total. Entonces, como el ingeniero nos decía que las pérdidas tienen que ser mayor o igual a 20%, asumimos que la pérdida que para el diseño va a ser del 20%. Entonces el PF vendría a ser 1.20 de P sub 0, que es lo mismo, ¿no? Entonces, calculamos ahora lo que son los momentos estáticos de las armaduras. ¿A qué se refiere esto? Prácticamente nos ayuda a posicionar las vainas dentro de lo que es la viga. Es decir, tenemos una viga y tenemos, ¿no?, las vainas. Tenemos las vainas. Y lo que nos ayuda esta verificación es que en este punto sabemos que los momentos, como es una viga simplemente apoyada, el momento que exista en los bordes tiene que ser cero, ¿no?, siendo un diagrama de este tipo, donde en la parte media vamos a tener un momento interno igual a P sub 0 por excentricidad, ¿no es así?, la cual es este momento que nos ayuda a deflectar la viga hacia arriba. Con este momento logramos deflectar la viga hasta este punto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que verificar con estos momentos estáticos es la posición correcta de las vainas para lograr el momento igual a 0 en los extremos, ¿no? Momento es igual a 0 y el momento interno en la parte intermedia o en el center line. Eso prácticamente nos ayuda a posicionar las vainas para cumplir con esas condiciones. Entonces, habíamos dicho de esta parte
que íbamos a tener 5.5 vainas, prácticamente 6 vainas, ¿no? Entonces nos vamos acá y esta planilla está dado para 6 vainas, como pueden ver aquí, AS1, AS2, AS3 y así, ¿no? Entonces, el momento, los momentos estáticos de las armaduras, la primera verificación que vamos a hacer es en el apoyo, donde hacemos sumatoria de momentos, ¿no? En el apoyo, que vendría a ser esta de acá. Entonces hacemos sumatoria de momentos respecto del eje, donde AS1, que es la cantidad de torones o área de acero que existe en la vaina 1, sucesivamente en la vaina 2, área de acero que existe en la vaina 4, en la 5 y en la 6. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos el eje neutro y multiplicamos, ¿no?, su área de acero por su brazo. Es decir, para la vaina 1 tenemos un Y1, para la vaina 2 tenemos un Y2, que vendría a ser este de acá, y para la vaina 3 tenemos un Y3, que es este de azul, ¿no? Entonces, podemos hacer sumatoria de momentos, la cual nos tiene que dar 0 respecto del eje neutro, ¿no es así? Entonces es lo que hacemos, S1 por Y1, S2 por su brazo Y2 y así sucesivamente hasta la vaina 2. Entonces ahora calculamos el número de torones para cada vaina. Una recomendación que les daría es posicionar siempre todas las vainas llenas en las vainas que están por debajo, ¿no? Es decir, en la vaina 1, 2 y 3, en este caso vendría a ser esta la 6, por decir, siempre llenar primero las vainas de abajo. Es decir, tenemos ahora un total de 67 torones. En la vaina 6 van a ir 12 torones, en la vaina 5 12, 12, 12 y así sucesivamente hasta la vaina 2, lo cual que 12 por 5 vendría a ser 60 torones, más los 7, estamos con los 67 torones, ¿no?, totales que necesitamos. Entonces, una vez sabiendo eso, tenemos 67 torones. Esto igual ustedes tienen que cambiarlo, ¿no? En caso de que ustedes tengan solamente 4 vainas, lo que tendrían que hacer es eliminar, ¿no?, todo esto de acá y así, para que puedan trabajar con 4 vainas. Entonces solamente eliminar, en este caso igual tendríamos que eliminar las vainas 5 y 6 y listo, ¿no? Y así, ir eliminando. Bueno, en este caso, como estamos trabajando con 6 vainas, la vamos a mantener. Entonces, esta ecuación de acá está representada acá, ¿no?, con sus respectivos brazos. Entonces, S1 por Y1, S2 por Y1 menos 30 centímetros. ¿De dónde sale esto? Tenemos esta la vaina 2. Entonces, Y2 vendría a ser el Y1, que vendría a ser este de acá. Por decir, este de acá es el Y2, ¿no es así? Entonces, el Y2 vendría a ser el Y1, que es desde el eje neutro hasta la parte superior, menos 30 centímetros. Y esto va sucesivamente para cada brazo. Por ejemplo, el Y3 vendría a ser el Y1 menos 60, el Y4 vendría a ser Y1 menos 90 y así sucesivamente, ¿no?, sumándole 30, 30, que son estos espaciamientos mínimos que necesita el gato para poder tesar los torones. Entonces, tenemos 6 vainas donde Y1 menos 150 centímetros, ¿no?, vendría a ser el Y6. Entonces, en base a esa ecuación, despejamos el Y1, ya que todo está en función de Y1, y a S1, a S2, a S3 conocemos, ¿no?, que son estas de acá. Entonces,
podemos calcular Y1. Igualmente, ¿no? Si ustedes tienen solamente 5 vainas, por decir, solamente de la ecuación tienen que eliminarle esto, ¿no? Lo eliminan este de acá, todo lo que tenga que ver con el S6 y listo, se los va a calcular. Solamente tienen que hacer eso. Entonces, como estamos trabajando con 6 vainas, tenemos, ¿no?, un Y1 de 80.597. Entonces el Y2 vendría a ser el Y1 menos 30, el Y3 Y1 menos 60 y así sucesivamente, ¿no? Y podemos calcular los brazos de cada uno. Una vez calculados los brazos, podemos calcular el B1, B2, B3, B5 hasta B6. El B1 no es más que la medición desde la base de la viga hasta el centroide, ¿no?, de la vaina. Es solamente eso. Entonces tenemos el B1 y el B1 estaría dado por el YB más el Y1. El B2 vendría a estar dado el B1 menos 30, el B1 menos 60 y así sucesivamente. Y así. Entonces vemos que el B6 es de 27.242 centímetros, ¿no? Entonces tenemos eso y pasamos ahora a la verificación en el center line, es decir, en el centro de la viga, donde habíamos dicho que ASR real por la excentricidad tiene que ser igual a la suma, ¿no?, de todos los AS1 por su respectivo brazo. Entonces, ahora en este caso yo le he denominado AS1 por Y'1 a los brazos, ¿no?, que están en el center line, es decir, el Y1 de la vaina 1 vendría a ser este de acá, ¿no?, Y'1, el Y'2 siempre medido hacia lo que es el centro de la vaina y así sucesivamente. Entonces Y2 vendría a ser Y1 más 7.3 centímetros, ¿no?, y el Y3 vendría a ser Y1 más 2 veces 7.3, que es este de acá. Entonces es eso. Esta ecuación la representamos, ¿no?, acá abajo, AS1 por Y'1 más AS2 por Y'1 más 7.3 centímetros vendría a ser el brazo Y'2, ¿no?, y así sucesivamente. Como pueden ver, esto es 2 veces 7.3, 3 veces 7.3 y así sucesivamente. Entonces, despejando esta ecuación e igualando a 0 vendría a ser menos ASR real por la excentricidad, ¿no es así? Entonces, verificamos que la S real es de 66, la excentricidad es esta de acá y así, ¿no? Y podemos calcular, como todo está en función de Y', acá está mal, ¿no? Esto vendría a ser Y'1, pero no afecta en nada, porque esta es solamente una ecuación demostrativa que nos muestra la ecuación solamente. Esta es la ecuación que nos importa, que vendría a ser el cálculo, ¿no?, de Y'1. Entonces, en base a esta ecuación, igualmente ustedes, si tienen, por decir, solamente 5 vainas, eliminan todo lo que tenga que ver con S6 y este de acá, ¿no?, y así. Entonces podrían hacer eso si en caso tuvieran 5 vainas. Tenemos 6 vainas y el Y'1 es de 57.22 centímetros. Igualmente, ¿no?, el Y'1 vendría a estar dado por esta de acá, el Y'2 es el Y'1 más 7.3 y así sucesivamente, ¿no? El B'1 vendría a ser YB menos Y'1 y así B'2, YB menos Y'2 y así. Y podemos calcular, ¿no?, el B'6. Este dato es lo que nos interesa, que es la que tenemos que hacer cumplir. El B'6
vendría a ser la última vaina, ¿no?, que está por debajo. Entonces tenemos en un corte transversal de nuestra viga, por decir este corte, tenemos la vaina de este tipo, ¿no?, por decir acá. Entonces el recubrimiento a la última vaina, es decir, esta vaina de acá, o este recubrimiento, tiene que ser de 3 centímetros como recubrimiento mínimo. Entonces, medido, ya que el B'6 está medido desde la base hasta el centro de la vaina, esto tiene un diámetro de 7.3, ¿no es así? Entonces la mitad de 7.3 centímetros es un valor de 3.65 centímetros. Entonces el B'6 mínimo que necesitamos es de 6.65 centímetros, ¿no? Entonces necesitamos hacer cumplir eso. Entonces el B'6 tiene que ser mayor o igual a 6.65 centímetros. Es lo que tenemos que hacer cumplir. Pero como vemos, el B'6 que nos sale es de 2.9 centímetros, la cual no estamos cumpliendo con esto que es el mínimo. Entonces, la solución para eso es hallar una excentricidad óptima que está en base a esta ecuación. Lo que significa es esta de acá, ¿no? Es decir, con la excentricidad que hemos calculado inicialmente de 76, que es esta de acá, no nos cumple, es decir, la última vaina está a 2 centímetros de acá abajo, ¿no? Entonces, para poder subir esta vaina, lo que tenemos que hacer es pues reducir la excentricidad, ¿no?, a una excentricidad óptima que va a ser menor a la excentricidad inicial que teníamos. Entonces, es esa de acá. La excentricidad óptima es la excentricidad real que teníamos en un principio, menos el mínimo, ¿no?, de 6.65 centímetros, menos este B'6. Entonces la excentricidad óptima nos dice que podría ser 73.107 centímetros. No sabemos todavía si esa es la óptima que nos va a hacer cumplir el B'6. Por ende, siempre les recomiendo partir con este valor con un valor de 6.65 centímetros. Entonces partimos con un valor de 6.65 centímetros, que es el mínimo de B'6, y nos da una excentricidad óptima de 73. Teníamos en un inicio de 76, ahora tenemos 73. Entonces, en base a esta nueva excentricidad, verificamos nuevamente el diseño por deflexión, ¿no? Tenemos el P⁻0 necesario, y esta vez esta fórmula está calculada en base a esta excentricidad, ¿no?, que es menor. Por ende, si esta excentricidad es menor, esto va a subir, ¿no?, ha incrementado el P⁻0. Entonces, si ha incrementado el P⁻0, el ASR real necesario va a ser ahora de 68.52, lo cual vendría a ser el número de turnos necesarios de 69.429. Entonces, otra recomendación que les haría, si en caso les sale un valor así, les recomiendo que este valor se acerque a 69.99, prácticamente que se acerque, ¿no?, a 70. ¿Por qué? Porque igualmente lo vamos a redondear acá. Entonces, de 69.4 a 70. Entonces, sería lo mismo redondear 69.9 a 70. Entonces, para poder disminuir aún más la excentricidad óptima y esto hacer cumplir, podríamos reducir este valor de acá, por decir, a un valor de 7.5. A ver cómo nos da. Se ha sobrepasado, ¿no?, del 70. Entonces, bajamos 7.2 y acá está 69.9, redondeamos a 70, ¿no? Entonces, ahora lo que nos queda hacer es cambiar estos datos. La ASR real vendría a ser 70 torones, entonces acá
70 torones. Y la nueva excentricidad vendría a ser esta de acá. Entonces esta de acá tenemos que copiarla acá, control V. Entonces tenemos esa excentricidad. Y podemos calcular nuevamente, ¿no?, los momentos estáticos de las armaduras. Ahora cabe recalcar que de 67 torones que teníamos en un principio, ahora tenemos que una cantidad total de 70 torones, ¿no?, debido a la nueva deflexión, a la nueva verificación de deflexión. Entonces esto es importante. Una vez que esto ya lo hayamos copiado acá, ahora pasamos a cambiar esto igualmente, ¿no? Esto ya no va a ser 7, ¿no?, que era 12 por 5, 60 más 7, 67. Ahora tenemos 70, entonces 60 más 10 vendría a ser 70 torones. Entonces ya tenemos los 70 torones totales. Calculamos el Y1 nuevamente, verificamos, ¿no? Pero lo que nos interesa es en el center line, que es en la que no estaba cumpliendo. Entonces, una vez modificada esa excentricidad, vemos, ¿no?, el B'6 es de 6.35 centímetros, es decir, con 70 torones no podemos hacer cumplir. Esto tiene que ser 6.65 centímetros como mínimo, ¿no? Entonces nos falta, entonces tenemos que reducir la excentricidad aún más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos nuevamente acá a la excentricidad óptima, y como ya no podemos tomar solamente 70 torones, pasamos, ¿no?, a que esto venga a ser 71 torones. Entonces podemos probar con 8 centímetros a ver cómo nos va, y nos dice 70.7, ¿no? Una opción sería eso, o tal vez 7.8, tal vez 7.538. Yo creo que esto está bien. Entonces con 7.8 centímetros, entonces nuevamente esto lo copiamos, la nueva excentricidad acá, control V. Este de 70.5 pasa a ser 71 torones totales, y acá igualmente tenemos que cambiar a 71, y así, ¿no? Con estos nuevos datos pasamos a hacer el cálculo. Ahora ya no son 70 torones, ahora son 71, por ende la primera vaina va a tener 11 torones. Entonces calculamos nuevamente en el center line, vamos a B'6 y es de 6.69, ¿no?, que es mayor a 6.65. Entonces ya lo hemos hecho cumplir. Entonces esto lo guardamos, guardar como, en este caso, segunda iteración, ¿no? Y así, parte 2, segunda iteración, nos vamos al escritorio y lo guardamos ahí. Bien, entonces una vez que hemos hecho verificar el B'6, nos vamos a la tercera planilla, que es la planilla parte 2 de hormigón preesforzado, la planilla final, ¿no?, que es esta de acá. Entonces, esto es importante. Nos vamos a la excentricidad con la cual hemos hecho cumplir, que es esta de acá, 71.957, ¿no? Control C, y nos vamos acá y lo copiamos a esta nueva excentricidad, que es esta de acá, control B, ¿no? 71.957. Esto es importante cambiarlo, por ende se los voy a cambiar de color.
para que se acuerden, ¿no? 71.957. Entonces tenemos esta excentricidad, vemos, ¿no? Igualmente estos valores de acá las tenemos que traspasar a esta tercera planilla. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Nos vamos acá y copiamos, ¿no? Podemos borrarlo todo este de acá. Nos vamos acá y directamente, ¿no? Copiar, pegar. Control C. Y Control V. Ya tenemos todos los datos. Habíamos estado trabajando con 550, no es así. Esta excentricidad se ha cambiado. Les había dicho que tenía que ser esta de acá, la nueva excentricidad óptima, ¿no? Que hemos hallado. Excentricidad óptima, esta de acá, que es la misma que esta de acá. Entonces copiaremos esta de acá, Control C y Control V. Entonces ya tenemos ese dato. Teníamos F'C de 550. Estos valores de la sección compuesta son para 550 y todo está bien, ¿no? Entonces, esta planilla final es para hacer todo el procedimiento de nuevo y ver que cumpla cada una de las partes que tenemos que verificar. Entonces, nos vamos a la armadura de torones. Habíamos dicho en este caso que el nuevo FS iba a ser de 0.8, entonces estamos bien, ¿no? 0.8 de FSY. La cantidad de torones es 47, pero debido a la deflexión vamos a necesitar, habíamos dicho, 71 torones, ¿no? Y 6 vainas. El S real, todo lo mismo, calculamos. PF igual vendría a ser 1.20, se sigue manteniendo, ¿no es así? Es decir, cuando hemos hallado las pérdidas, habíamos visto que era menor del 20%, entonces tomábamos que es el mínimo del 20%, entonces se mantiene esta de acá, ¿no? Entonces verificamos en la fibra superior, no cumple, en la fibra inferior no cumple, estamos en tensión diferida, caso 3. ¿Y qué hacíamos cuando estábamos en tensión diferida, caso 3? Tomábamos el menor valor de ambos P1, ¿no? P1 debido al caso 1, P2 debido al caso 2, y donde P1 vendría a ser el mínimo de ambos, ¿no? Donde es de 738, entonces pertenece al caso 2, entonces trabajamos como si fuera un caso 2, ¿no? Entonces hallábamos en tiempos igual a 0 con este P1 una nueva cantidad de torones, ¿no? En este caso es de 45.6. Entonces tendríamos que redondear al menor de 45. Nos vamos igual acá a 45 y acá igual, ¿no? A 45 torones. Tenemos un tiempo es igual a intermedio, verificamos que cumplía, si cumple, verificamos si se puede tesar todos los torones, si cumple, entonces tesamos 45 para llegar a 71 torones, necesitamos tesar 26 torones más. Entonces tesamos todo en tiempos igual a intermedio, verificamos este de acá en la fibra inferior y vemos que cumple. Y como les había dicho, debido a que en tiempos igual a infinito, debido a la deflexión, la cual hemos subido a 71, nos hace, ¿no?, que el diagrama ahora en tiempos igual a infinito sea de este tipo. Tenemos acá arriba de 128, acá de 146, prácticamente algo así, ¿no? Medio rectangular. Acá 128 y acá 146. Entonces, sabemos ese dato. La verificación a la rotura, habíamos dicho que el momento último actante, y determinamos, ¿no?, el A, que en este caso es 24, sigue siendo mayor a T, entonces seguimos en un caso 2.
Pero ahora hay un problema. Debido a que de 76 centímetros que teníamos una excentricidad al principio, ahora lo hemos reducido a un 71, prácticamente 71.9 creo. Ha reducido, si reduce la excentricidad, reduce el peralte efectivo, ¿no? Entonces eso vemos que nos va a afectar acá. Entonces estamos en un caso 2, nos vamos al caso 2 y vemos ahora que nuevamente no cumple, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacemos? No nos cumple. ¿Por qué no nos cumple? Por este dato de acá, el D. Debido a que ha disminuido, el momento último resistente igualmente ha disminuido. Como pueden ver, acá tenemos también D al cuadrado y así, ¿no? Entonces, si disminuimos el D, disminuimos el momento último resistente y vemos que no cumple. Entonces, nuevamente hallamos un F'(C) que cumple con la condición. En este caso, debido a que hemos reducido el peralte, nuestra nueva resistencia es de 562. Entonces, acá sí podemos redondear a un F'(C) de 565. Podríamos redondear ahí, 565. Nos vamos acá y cambiamos, ¿no? 565 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, sabíamos que si esto cambia, esto también va a cambiar. Entonces, ¿cómo hallamos las nuevas propiedades de la sección compuesta? Nos vamos directamente a la primera parte, cambiamos este valor por 565 y automáticamente las propiedades de la sección compuesta se van a modificar, ¿no es así? Es este de acá. Entonces, copiamos nuevamente control C, nos vamos a la última planilla, control V, igualmente, ¿no?, de la primera parte, control C, inercia, control V, y por último tenemos el ancho efectivo, ¿no? Control C y control V. El espesor de la losa todo se mantiene, la nueva excentricidad óptima ya la habíamos cambiado, la nueva resistencia es 565 e igualmente, ¿no? Vamos, el nuevo P sub 0 es de 635.000, ¿no?, kilogramos. La armadura de torrones tenemos el FS, cantidad de torrones 47, pero por las deflexiones directamente 71. Verificamos tensiones nuevamente, no cumple, caso 3, tomamos el mínimo de ambos P's y es nuevamente el caso 2, ¿no? Tensión diferida caso 2, hallamos el nuevo número de torrones, en este caso es 46.5, redondeando al menor. Esto es 46, verificamos esto igual a 46, esto igual a 46, para verificar solamente nuestra parte y listo. Tenemos 46 torrones, P1 es 46, cumple, verificamos si podemos testar todos los torrones, igualmente cumple. Entonces, para llegar de 46 a 71 necesitamos 25 torrones más. Entonces, tesamos los 25 torrones faltantes en tiempos igual a intermedio. Las nuevas tensiones son estas de acá, en tiempos igual a infinito. Verificamos la rotura, momento último actuante, verificamos el A, seguimos, ¿no?, en un caso 2, nos vamos al caso 2 y vemos que esta vez sí está cumpliendo, ¿no? 1.571.000
y acá es de 1.565.000, ¿no? Entonces estamos cumpliendo. Nos vamos a las pérdidas. Estas pérdidas ya están formuladas, entonces no hay mucho que cambiar. Ahora vemos que la pérdida total es de 45.97, la pérdida diferida real es de 17.98 y así, ¿no? E igualmente, si se dan cuenta, tenemos una pérdida del 20% como máximo. E igualmente, ahora, en caso de que alguno de ustedes, este de acá, este valor, el valor de pérdida real sea mayor al 20%, esto incrementaría, ¿no?, el PF. Entonces, si incrementa el 20%, tenemos que verificar nuevamente si se puede tesar todos los torones. En tiempos igual intermedios hacemos esa verificación y vemos que sigue cumpliendo, ¿no? Y tesamos nuevamente los 25 torones, es decir, 46 torones en tiempo es igual a 0 y en tiempo es igual a intermedio tesamos 25 torones más, ¿no?, dando un total de 71 torones. Y así tesamos todo y las tensiones en tiempo es igual a infinito. Y ahora si no, verificamos momentos estáticos de las armaduras. Habíamos dicho que teníamos 6 vainas, 12 por 5 60 más 11 71 torones. Esto siempre tienen que cambiarlo ustedes, no se olviden, en base a la cantidad de torones totales que tienen, ¿no? Entonces igualmente verificamos y en el center line, que es el que nos interesa, vemos que el B'6 es de 6.695, ¿no?, que es la que habíamos calculado en esta planilla. Solamente estamos reafirmando con la planilla oficial, ¿no?, con este de acá. Entonces tenemos ese dato y el recubrimiento oficial hacia la vaina va a ser de 3.045 centímetros, ¿no? El mínimo es de 3 centímetros, entonces estamos bien. Ahora si verificamos las deflexiones en tiempo es igual a 0, el P1 ahora es de 46 torones, ¿no? 46 torones en tiempo es igual a 0. El SI, el modo de elasticidad en el instante de la transferencia, está en base al FCI y verificamos, ¿no? La resta es de 7.12, que es menor a 8, entonces estamos cumpliendo, como dice acá. Y la verificación en tiempo es igual a infinito, prácticamente no cambia nada, ¿no? Tenemos todos los valores y acá es donde va a cambiar. Tenemos el modo de elasticidad en función al F'(C) de la viga, ya que ha pasado en tiempo es igual a infinito y es mayor a los 28 días, entonces verificamos el delta PI es de 7.57. ¿Qué se llama? el delta G más delta B es de 7.53. Entonces esto es mayor a esto, sí, ¿no? Está cumpliendo. Entonces ya hemos cumplido con lo que es deflexiones. Entonces ahora pasamos a hacer el cálculo de las vainas o el cálculo de las coordenadas de las vainas. ¿A qué se refiere eso? Sabemos que las vainas tienen que estar ubicadas de forma de una parábola, ¿no? Entonces la ecuación de una parábola es esta de acá. Y igualmente habíamos visto que en el cálculo de la fricción, que el A por simetría, debido a que este es el eje Y, este es el eje X, como es simétrico a ambos lados, el A va a ser igual a 1, ¿no? A igual a 1, y entonces, una vez sabiendo que A es igual a 1, podemos despejar, ¿no? Y, pero antes de eso, esto ya está planillado para que directamente puedan encontrar las constantes de B y C y D. Como A es igual a 1, solamente nos falta conocer B, C y D. Entonces les voy a pasar igualmente un PDF donde se está explicando esta parte detalladamente. Entonces ahora a nosotros lo que nos interesa es el X1. El X1 es de la vaina 1, entonces la vaina 1 es de esta
de la parte superior, ¿no? Entonces su X vendría a ser, como el eje Y está ubicado en el center line, su X vendría a ser menos L medios, ¿no? Y acá en este otro extremo vendría a ser L medios, y X acá vendría a ser igual a 0, ¿no? Entonces es eso. El X1 es prácticamente de la vaina 1. De la vaina 1 su X1 es este de acá, su X2 vendría a ser este de acá, que es 0, su X3 vendría a ser L medios, y este de acá es menos L medios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Sabemos que X es igual a L medios. Entonces, debido a que de cada uno de ustedes su longitud es distinta, este valor de acá va a cambiar. Entonces lo que tienen que hacer es copiar solamente el valor, control C y control V, negativo, y igualmente acá control C y control V acá, ¿no? Este X2 siempre va a ser 0 para cada una de las vainas, y entonces el Y1 para la vaina 1 vendría a ser este de acá, Y1 en este punto de acá vendría a ser el Y2, y acá el Y3, ¿no? Entonces sabemos que desde la base hasta acá es B1, y de acá hasta acá es B'1, ¿no? Y de acá hasta acá igualmente es B1. Entonces, sabiendo eso, Y'1, es decir, Y1 es igual a B1 en esta parte de acá, y Y2 vendría a ser a B'1, que es este de acá, ¿no? Este punto de acá. Entonces Y3 vendría a ser igual a Y1, y así sucesivamente. Entonces esto ya está formulado en base a estas ecuaciones de acá, ¿no? Que habíamos calculado. B'1 ya tenemos, B1 igual. Entonces todo conocemos. Entonces esto de acá ya está formulado. Entonces, como les decía, solamente tienen que copiar esta parte de acá, control C, control V acá, y listo, para esto y para esto, en base a su longitud. Entonces, como esto ya está programado, B, C y D son las constantes de la ecuación parabólica, la cual ya se la puede hallar, ¿no? Cabe recalcar que estas constantes son para una ecuación que está en centímetros, en unidad de centímetros, ¿no? En base a esto. Entonces, para hallar las coordenadas de la vaina 2, solamente tienen que hacer control C, se va a esta parte de abajo, control V, esto lo pueden eliminar, y ahora para la vaina 2 vendría a ser lo mismo, ¿no? El X no va a cambiar, el X para la vaina 2 sigue siendo 1992, que es esta lo mismo de acá, ¿no? Siempre tienen que verificar que esta sea lo mismo que este de acá, solo eso. Y ahora, el Y1 para la vaina 2 vendría a ser B2, este vendría a ser B'2, y así. Solo tienen que cambiar eso y estas constantes cambian. Como pueden ver, acá es 34 y acá es 28. Entonces cambian. Solamente tienen que cambiar. Para la tercera vaina tienen que hacer control C, control V, vaina 3. En este caso yo tengo 6 vainas, ¿no? Entonces B3 y acá B'3. Y ya está. Ya tienen las coordenadas o las constantes para la vaina 3. Y así sucesivamente pueden hacer control C, control V y ir cambiando solamente estos valores por B4 o B5 dependiendo de la vaina, ¿no? Y es así. Entonces, ahora por último, hacemos la verificación o diseño o cálculo de estribos, en otras palabras. Entonces, en un principio de la planilla habíamos copiado lo que es las cargas debido al peso propio, losa húmeda y así, que vendrían a ser las cortantes debido a la carga muerta. La cortante debido a la carga viva vendría a ser esta de acá, que no es más que igual, ¿no? La mayoración de 1.3, cortante de carga muerta, más o menos pues 1.67 de la cortante de la carga viva más la carga de impacto, ¿no?
Entonces, tenemos esa de acá, tenemos esta cortante última, y la cortante debido al preesfuerzo se refiere a esta de acá, ¿no? Tienes tu viga, tienes acá tu P sub 0 y tienes reacciones de este tipo, donde esta de acá vendría a ser P sub 0 por, esto vendría a ser alfa, que es la inclinación que habíamos hallado en la parte de pérdidas, ¿no? Por fricción, la constante o el ángulo alfa. Entonces el P sub 0 vendría a ser P sub 0 por coseno de alfa, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es este de acá, P sub 0 por la vertical, ¿no? Seno de alfa. Entonces tomamos este valor, y este valor es la que contrarresta a la cortante debido a estas cargas. La cortante debido a las cargas es así, la cortante debido al preesfuerzo es así, ¿no? Vertical. Entonces cortante debido al preesfuerzo QP es igual al P sub 0 por seno de alfa. Alfa ya lo hemos calculado en un principio, y tenemos esta, ¿no? Entonces la cortante que resiste el hormigón es de 0.85 de 0.53 por B' por D, y tenemos la cortante. El B último vendría a ser este Q, la cortante última, menos la cortante debido al preesfuerzo y menos la cortante debido al concreto, ¿no? O que resiste el concreto. Entonces el B último que necesitamos resistir es de 60.000 kilogramos. Entonces acá igualmente, ¿no? Mostramos solamente el ángulo alfa en radianes, el B', el peralte, la altura de la viga y así. Entonces el cálculo de separación de estribos en base a este BU que necesitamos es prácticamente, como dato necesitamos la afluencia del acero corrugado, un área a dos ramas, en este caso no, área a una rama de 8 milímetros, área a una rama de 10 milímetros, sería pi cuartos, es decir, el área de 10 milímetros es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Y son hasta acá. El A90, como lo denomina el INGE, es 2 veces A10, entonces ustedes pueden cambiar dependiendo lo que quieran utilizar. Por ejemplo, yo quiero utilizar estribos de 8 milímetros, entonces el A90 significa dos ramas, que generalmente los estribos para corte es a dos ramas, ¿no? Entonces, a dos ramas de 8 milímetros, el A90 es de 1 centímetro cuadrado. La separación de los estribos está dado por el A90 por el FY por el peralte por 0.85 del B último que ya habíamos calculado, ¿no? Y nos da una separación de 18.5 centímetros. Como pueden ver, esta separación es muy pequeña. ¿Por qué? Tenemos la viga y tenemos acá los estribos, por decir, estribo. Y fíjense, 18 centímetros se podría decir que son estas de acá. No, estribos 18 centímetros. Entonces, las vainas van de esta manera. Tenemos acá, donde las vainas se amarran a lo que son los estribos. Acá se la va a amarrar a este estribo, a este estribo, a este estribo. Entonces, calcular las coordenadas para cada estribo es moroso, dependiendo, ¿no? Si es más, es decir, constructivamente es moroso. Entonces lo que se podría hacer es utilizar estribos phi de 10, en este caso A de 10 milímetros, que es este de acá, ¿no? Y la separación vendría a ser 29. Entonces podrían manejar 29 centímetros, pero les recomiendo que utilicen múltiplos de 5 constructivamente, ¿no? Siempre escoger una separación menor, ¿no? Entonces podríamos utilizar phi de 10 cada 25. Y calculando lo que es la armadura de piel para la viga BPR, vendría a ser la armadura mínima está dado por esto y la armadura requerida está dado por esto. Estas ecuaciones se las proporciona el INGE, donde B' conocemos que es el ancho del alma, el peralte menos la altura de la viga y así. La armadura de piel requerida es del
en base al B último, la cortante última, por el YB, por el eje Y y D, ¿no? En este caso tenemos 3.079. Nos vamos a nuestra planillita de fierros. Y veamos, ¿no? 3.079, 3.1 prácticamente. Phi de 10, nos vamos a 3.1, 3.14, cada 25, no, phi de 10 cada 25, pero, es decir, no estamos mal acá, es 3.09, ¿no? Podemos escoger phi de 8, entonces nos vamos a la planillita, buscamos en phi de 8, 3.1, que vendría a estar acá, ¿no? Phi de 16, phi de 8 cada 16, entonces ese es el de acá. Armadura de piel, phi de 8 cada 16 centímetros. Y ahí culmina lo que es todo el cálculo, ¿no? Para el proyecto. Ahora lo que nos faltaría es tal vez visualizar estas constantes de B, C y D en una planilla Excel, ¿no? En base a esta ecuación. Es decir, tenemos A que es igual a 1, sabemos que B es igual a 0 y listo. Entonces despejamos Y, donde Y vendría a ser X cuadrado, es decir, menos X cuadrado, menos D dividido entre C, ¿no? La ecuación parabólica está dada por esta ecuación. Conocemos la constante B, que es 0, C y D también conocemos, y así, ¿no? Ya, entonces conocemos las constantes y igualmente se les voy a proporcionar esta planillita de acá donde está la ecuación en Excel. Solamente tenemos que copiar las constantes de C. Tenemos la constante de C, control C, nos vamos a la planilla y pegar, ¿no? Uy. Listo. 28.539, pero este valor es negativo, ¿no? Así, menos 28.539.201. E igualmente este valor de acá, control C, esto lo borramos, control V, ¿no? Y ya tenemos. La longitud igualmente tienen que cambiarla en base a cada uno de ustedes. Es de 38.75, de nosotros es 38.45 metros, ¿no? Entonces, esto vendría a estar dado en centímetros, 1922.5, ¿no? Es la mitad, longitud, medios. Entonces, como pueden ver, es 1922.5 y aquí igualmente, ¿no? Entonces, esto solamente es para verificar. Vamos a partir desde un X igual a 0 y habíamos dicho que los estribos iban a ser phi de 10 cada 25, entonces las vainas se van a amarrar cada 25 centímetros. Entonces, acá 50. Y así, ¿no? Podemos ir haciendo hasta llegar a 1922.5. Creo que aún falta, ¿no? 1950. Acá está, ¿no? 1925, pero de nosotros es 1922.5, entonces lo cambiamos 1900 como último, 22.5 y listo. Ya tenemos ese dato. Ese vendría a ser el X, el Y vendría a ser esta ecuación, ¿no?
que está ya formulada en base a las constantes. Y listo, solamente tenemos que arrastrar. Y ya tenemos. Entonces ahora lo que podemos hacer es agarrar este de acá y hacer su gráfica, ¿no? Y así, ¿no? Podríamos ampliar esta de acá. Y es esa. Esta es la ecuación parabólica. Media gráfica, ¿no? Entonces, cabe recalcar que estos valores de acá están en centímetros. Y esto igualmente en centímetros. Entonces, para poder graficarlo esta parábola en el AutoCAD, lo que tendrían que hacer ustedes es convertir estas unidades de acá, estos valores de acá, en milímetros o en metros, ¿no? Dependiendo de la unidad que estén trabajando en el AutoCAD, y así poder exportarlo y poder graficar este de acá, ¿no? Entonces esto sería de la vaina 1. Entonces, para cada una de las vainas, esas constantes van a cambiar y van a tener estas coordenadas, ¿no? Con la cual van a poder graficar en el AutoCAD. Y eso sería. Nos veremos en la siguiente clase, el siguiente sábado, y vamos a resolver un proyecto desde cero, ¿no? Uno de esos proyectos de ustedes, para que puedan comprender aún mejor. Listo, nos vemos hasta la siguiente semana.